Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia online donde vamos a trabajar todo lo relacionado al programa de financiamiento Vamos a la Bolsa 2015. El objetivo de armar esta conferencia el día de hoy es ofrecerles a ustedes toda la información relacionada a los proyectos que aplican a este programa. De esta forma, para muchos de los emprendedores que nos están escuchando, incluso universidades o incubadoras, les va a resultar factible poder dirigir a sus emprendedores al camino del financiamiento acá en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al terminar esta conferencia, toda la información, incluido el video, se va a encontrar en el sitio web del Foro de Ciencia y Tecnología, donde luego pasaremos todas las instrucciones, las indicaciones, donde ustedes pueden acceder a la información. No me presenté, bueno, muchos de ustedes que me conocen, mi nombre es Inés María Nevares, coordino el programa de financiamiento a la innovación Vamos a la Bolsa 2015, que es un programa entre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, que tiene como objetivo financiar a todos los innovadores. La presento a mi compañera Paula Reineri. Paulita es, como la conozco yo, porque es chiquita. Paulita es evaluadora de riesgo de acá de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y es quien tiene a su cargo la evaluación de todas las propuestas. Así que mírenla con cariño porque ella es la que va a evaluar todos los números de los estados financieros de las pymes y de los emprendedores en este programa. El día de hoy no tenemos una conferencia participativa, es decir, en este momento ustedes no van a poder hacernos preguntas al mismo tiempo que estamos charlando, lo vamos a implementar para otros momentos en los siguientes eventos. Realmente tuvimos una mayor acogida en esta primera edición de las conferencias online de la que esperábamos, pero bueno, bienvenido, que realmente es un programa que facilita mucho a los emprendedores el crecimiento, la producción, por tanto, vamos a seguir con otras entregas que seguro van a resultar de mucho interés para ustedes. Vamos a la Bolsa 2015, financiamiento para todos los innovadores. Primero que todo, porque es la primera inquietud, ¿qué proyectos aplican al financiamiento? Nosotros recibimos mails, llamadas, mensajitos, ¿sí, Paula? Así es, de todo tipo de la comunicación es. Todo tipo de proyectos. Sin embargo, queremos dejar direccionado cuáles son los proyectos que realmente aplican a este programa. Uno de los proyectos vamos a ver diferentes clases de proyectos. Los productos o servicios nuevos en el mercado. Es decir, puede ser un producto o servicio nuevo de una determinada actividad, un sector de la economía, para un segmento de población. Lo que queremos decir con esto es que el producto o servicio nuevo no necesariamente debe ser algo de consumo masivo, un producto que todos vayamos a consumir. Puede ser un producto nuevo para un sector de la economía, para un tipo de industria, para la industria automotriz, para la industria láctea, incluso puede ser un servicio nuevo que también podría estar relacionado con tecnologías de la información, para mejorar, por ejemplo, la información que se transmiten desde las áreas donde se explota el petróleo hasta las oficinas. Lo que les quiero decir es que hay una diversidad de productos nuevos y servicios nuevos que no necesariamente son aquellos que todos conocemos. Siempre los innovadores, los emprendedores que conocen su sector, que conocen su segmento, su actividad económica, proponen aquel producto o servicio que es nuevo para esa actividad. Todos estos productos o servicios son válidos para este programa. Otro de los puntos para ver qué proyectos aplican al financiamiento. Por ejemplo, Paulita. La innovación en lo que es procesos. De procesos siempre hay de diferentes tipos, operativos, de gestión, de distribución. Todo esto siempre hay que tener en cuenta que es tanto para productos como para servicios. Claro. Esto es, digamos, un cambio que tal vez no siempre lo ve el cliente, pero por ejemplo pueden ser cambios internos de la propia empresa en lo que es la distribución de la planta, por ejemplo, como es el armado del layout, lo que comúnmente se dice. Digamos, puede ser interno, no necesariamente externo. Puede también tratarse de un proceso nuevo para la distribución de los productos existentes o servicios existentes, una nueva forma de distribuir, de hacer llegar estos productos a su segmento o a su mercado. Otro de los proyectos que aplican es lo que llamamos modernización tecnológica, cuando una empresa, una industria está necesitando realizar algún cambio en cuanto a la tecnología, adquirir un nuevo equipo, también aplica a este programa de financiamiento. Digamos que estos son los tres grandes grupos de proyectos que aplican al financiamiento del programa Vamos a la Bolsa. En todos los sectores, en todas las actividades económicas,
Y algo que quiero hacer especial aclaración es no necesariamente debe ser a nivel nacional, puede ser a nivel local, puede ser para un pequeño segmento de población que lo está necesitando. Todos los proyectos aplican. Este no es un programa con premios, no es un concurso, es un programa que todos los proyectos que cumplan los requisitos pueden ser financiados. No hay un proyecto más importante que otro proyecto. Puede ser un producto o servicio que satisfaga una necesidad local, y ese proyecto puede ser muy bien aprobado si cumple los requisitos, y otro proyecto que sustituya una importación, es decir, todos son válidos. También es importante que destaques, Inés, que digamos no es que nosotros miramos con mejores ojos, por así decirlo, a un determinado tipo de innovación como comúnmente la gente piensa que es innovar, ¿no? O sea, crear un producto totalmente diferente. Esto no es así, sino que evaluamos proyecto por proyecto independientemente del resto. Claro, porque innovar no necesariamente está relacionado con la invención de un nuevo producto. Eso tenemos que todos tenerlo muy claro. Un proceso nuevo, una forma distinta de distribuir un servicio o un producto, una parte, una pieza de un equipo determinado para una determinada industria, también es una innovación. ¿Quiénes pueden aplicar? Porque primero vimos qué productos aplican, qué proyectos aplican. Ahora, ¿quiénes son los que pueden aplicar? Bueno, digamos que lo que sería en cuanto a más grandes serían las pymes y los micropymes, que esto antes estaba en lo que es la clasificación de CEPYME, estaban todas unidas, ahora como CEPYME quedó solo pymes. Sí. Esto es muy importante y ustedes pueden ver en las placas que tenemos las leyes que amparan lo que significa una pyme. Es muy importante porque nosotros vamos a trabajar y más adelante van a ver todo el tema de garantías. La construcción de las propuestas es exclusivamente de apoyo a las pymes, por tanto deben encuadrarse en la ley 24.467 y en la ley 25.300. Estas son las leyes que amparan que realmente se trate de una pyme o una microempresa. Principalmente un tema que deben tomar en cuenta para el asunto de pymes, bueno, nosotros lo clasificamos de acuerdo a lo que es el nivel de facturación, el número de empleados, pero sobre todo no debe tener relaciones ascendentes, es decir, que una pyme no puede estar controlada en una parte de su capital por un grupo económico que no resulte una pyme, sea nacional o extranjero. Después vienen lo que son sociedades de hecho y luego lo que son digamos, los emprendedores en sí. Esto es importante que sea dos o más personas emprendedoras, no una sola, digamos. Sí. Esto es más que nada para tener un respaldo mayor para el proyecto. Sí. Vamos primero con la parte que dijo Paula de sociedades de hecho. Las sociedades de hecho, en cuanto a sociedades de hecho, están aquellas que se constituyeron cumpliendo lo estipulado en la sección 1 del capítulo 3 de las sociedades comerciales, en las cuales ya estas sociedades tienen un contrato porque vienen hace mucho tiempo trabajando y produciendo. Tal vez la diferencia que hay entre una sociedad de hecho y un equipo de emprendedores es que la sociedad de hecho ya tiene una carrera productiva, es decir, ya está en un mercado, está produciendo y está comercializando, no se constituyó como una empresa comercial, como una sociedad comercial, pero tiene ya una trayectoria. Muchas de ellas, muchas sociedades de hecho incluso tienen un acuerdo que está estipulado en cuanto al orden, todo lo que tiene que ver con la participación de los socios, un acuerdo entre ellos firmado. Estas son las sociedades de hecho que también pueden aplicar al programa y, como dijo Paula, los equipos de emprendedores, siempre que sean 2 o más emprendedores. Lo que no se puede es, nosotros no aceptamos en este programa un emprendedor independiente, ¿sí? Como persona independiente siempre requerimos equipos de emprendedores. Entonces, bueno, tenemos a las pymes y a las microempresas que pueden aplicar, a las sociedades de hecho y a los equipos de emprendedores de 2 o más emprendedores. Los siguientes puntos, ¿qué requisitos hay que cumplir? Porque ya tenemos claro cuáles son los proyectos, cuáles son las personas que aplican, pero los requisitos, ¿qué formalidad, cómo deben estar estos proyectos, qué nivel de madurez deben tener?
Contanos, Paula. Bueno, lo principal es que el producto esté terminado, digamos. Esto no es una financiación que financia justamente el prototipo o el armado de toda la idea y lo que eso conlleva. Esto es interesante porque muchas personas justamente es su inquietud, digamos, llaman preguntando si para sacar al producto al mercado y demás. Nosotros lo que solicitamos es que el producto ya esté terminado y esté, digamos, por lo menos en una etapa inicial con una fecha anterior de digamos, de salida al mercado. Capaz no de mucho tiempo, pero sí digamos, de poder armar una construcción de cuáles fueron las ventas y la facturación que se tuvo en ese tiempo. Lo vamos a ver luego en toda la información que hay que presentar. En cuanto a los requisitos, como dice Paula, son productos terminados. ¿Por qué? Porque el programa de financiamiento Vamos a la Bolsa financia la producción a escala de un producto. Es decir, ya el producto debe estar terminado, debe tener una salida al mercado, aun cuando sea incipiente esta salida, incluso con una preserie, pero debe estar en el mercado. El programa Vamos a la Bolsa financia llevarlo a escala, ¿sí? Entonces, por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que si hablamos de un producto terminado, quiere decir que la planta operativa, productiva, también está concluida. El proceso de producción, el producto debe estar ya en proceso de producción y comercialización, aun cuando sea incipiente. Vuelvo a repetir que el programa, porque es una de las mayores inquietudes que nos presentan, si financiamos el prototipo o financiamos terminar el prototipo, terminar el producto o el servicio, esto no financia este programa. Tomen en cuenta para otros eventos que van a recibir ustedes en las invitaciones, nuevas conferencias online, que vamos a trabajar todo lo que es el tema de financiamiento a la innovación en la etapa de investigación, ¿sí? La etapa de investigación, que es la etapa que justamente se financia hasta el prototipo, incluso una preserie. Esto lo trabaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, generalmente lo trabajan los gobiernos, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Agencia de Promoción Científica. Vamos a tener entregas acerca de cómo ustedes se pueden acercar a la Agencia de Promoción Científica para lograr un crédito reembolsable o no reembolsable, depende del proyecto, para terminar los productos. Pero para este programa necesitamos producto terminado, una planta operativa productiva concluida. Debe estar en proceso de producción y comercialización el producto. Es posible que por falta de recursos nos topamos muchas veces que se haya paralizado la producción, pero está completo, necesita inyectarse capital de trabajo para que continúe. Se requiere el financiamiento, es decir, los proyectos que se presentan requieren financiamiento para, lo que comenté, ampliar la producción, llevarla a escala. También el financiamiento para un nuevo producto o servicio, es decir, yo puedo tener una planta, un producto en marcha, pero estoy buscando un nuevo producto con una planta en marcha. Es decir, cuando yo ya estoy en funcionamiento y estoy buscando incorporar un nuevo producto, se puede analizar ese tipo de producto cuando la empresa principal o el equipo emprendedor ya tiene una actividad consolidada. Y la modernización tecnológica, que es lo que dijimos al inicio, si se necesita el cambio de algún tipo de tecnología o algún equipo. Estos son los requisitos que deben cumplir y para todos los que nos consultan, nuevamente, producto terminado, producción y comercialización en marcha. No necesita ser realmente tener una producción, estar al máximo de la producción la planta, pero lo que es importante y el concepto del por qué pedimos que esté ya en comercialización, porque la pyme o el equipo emprendedor, que generalmente son los que aplican muchas veces a este programa porque tienen mayores dificultades de poderse presentar cuando están iniciando su producción, necesitamos que el equipo emprendedor conozca su mercado, tenga distribuidores, ya conozca cómo ubicar ese producto en el mercado. El destino del financiamiento. Bueno, básicamente es, digamos, el capital de trabajo, justamente, digamos, haciendo todo un resumen, por así decirlo, de lo anterior. Esto es para equipos, para maquinaria, para todo lo que es herramientas de trabajo, lo que también podrían, digamos, llegar a ser los insumos que se necesitan para justamente hacer en escala más producción. Y, por ejemplo, a veces las empresas se encuentran con que un limitante importante para escalar la producción es que haya recursos humanos o personal especializado. Por ejemplo, no sé, en lanzar una nueva línea de productos que necesitan que los empleados tengan más capacitación o más formación o determinadas cosas. Bueno, esto también sirve justamente para inyectar fondos a la empresa y generar todo un movimiento mayor en la empresa.
Es importante destacar que este proyecto no financia lo que son activos fijos. Digamos, sí en cuanto a, digamos, maquinarias y equipos, pero no, por ejemplo, inmuebles o terrenos o vehículos. Instalar, digamos, claro, un terreno para la fábrica, digamos, lo que son activos muebles, sí, no inmuebles. Sí, esto es muy importante porque también es otra de las consultas que nos hacen llegar acerca de qué es lo que puedo financiar. Los equipos, maquinarias y herramientas se pueden financiar hasta un porcentaje o el total dependiendo de la situación de cada empresa, de cada pyme o de cada emprendimiento. Esto hay que analizar qué porcentaje se puede financiar. Principalmente se financian insumos, que es para ampliar la producción, y los recursos humanos, como dijo Paula, son recursos humanos técnicos especializados que se requieren para el aumento de esta producción. De ninguna forma deben tomar en cuenta que el programa financia, el destino del financiamiento no puede estar en recurso humano que forma parte del equipo emprendedor, ¿sí? Y no financia activos fijos. Eso tenerlo muy en cuenta, como dijo Paula, no solamente los bienes muebles, tampoco la construcción, ¿sí? O para terminar una planta, lo que se requiere para terminar la obra, si eso no se financia, vehículos tampoco se financia. Tiene que ser siempre capital de trabajo en estos tres rubros: equipos, maquinarias, insumos y recursos humanos técnicos. Las características del financiamiento. Ya fuimos hablando de las características del proyecto, quiénes son los que pueden aplicar, cuáles son los proyectos que aplican, qué requisitos tienen. Ahora vemos un poquito de cuáles son las características de este financiamiento, porque el programa Vamos a la Bolsa, como lo promovemos financiar innovación en el mercado de capitales, despierta como una inquietud. Dicen, bueno, ¿esto cómo será? ¿De qué se trata? ¿Es un crédito? No es un crédito bancario y tiene otras características. Bueno, la principal es que no es, digamos, un subsidio, sino hay que tener muy en claro que es un financiamiento, digamos, tampoco es inyección de capital, o sea, no son aportes que van a pasar a ser socios de la empresa o del, digamos, o del emprendimiento del proyecto, sino que es tomar crédito, tomar fondos como si fuera en una entidad bancaria, pero justamente financiándose a través del mercado de capitales. Sí, aquí me voy a detener. Vamos a hacer otras entregas en las cuales aclaramos cómo funcionan las herramientas, pero lo principal es que hoy tengamos en cuenta de que esto es un financiamiento y no es un subsidio. ¿Por qué lo aclaro? Porque en el tema de innovación estamos muchas veces acostumbrados, porque lo escuchamos del Ministerio de Industria, lo escuchamos del Ministerio de Ciencia, de la agencia, los subsidios o los conocidos ANR por muchos emprendedores e innovadores, los aportes no reembolsables, y se confunde cuando decimos financiamos innovación. ¿Es un subsidio? No, es un financiamiento, hay que devolverlo, es un financiamiento para escalar la producción, para ampliar la producción. Si bien Paula dice, y en esta primera entrega, para que quede un poco claro, es similar a un crédito, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque la Bolsa de Comercio no es una entidad financiera, es decir, no hay un crédito directo. En la Bolsa de Comercio se comercializa dinero en forma de papeles, de documentos de negocios. Por tanto, la formalidad de recibir el financiamiento va a estar en documentos de negocios, no necesariamente, no es igual que en un banco que uno va y firma un crédito, llena dos formularios y lo reciben. No funciona de esta forma, pero es muy sencillo, ya lo vamos a aclarar en otras entregas. Sin embargo, la formalidad, lo que sí debe quedar claro es que se recibe un financiamiento y se devuelve, ¿sí? Un punto que es muy importante es contemplar que como este financiamiento no es un crédito que está diseñado en un modelo que dice, bueno, voy a aplicar al crédito productivo tipo A para empresas agrícolas. Bueno, no funciona acá en la bolsa. Este es un programa, sobre todo el programa Vamos a la Bolsa, que contempla y se adecua a las necesidades de cada pyme y de cada proyecto. ¿Se adecua en qué sentido? En los plazos, en el tiempo en que el proyecto o la propuesta necesita para producir tal vez la primera serie que va a sacar y no va a poder en ese momento todavía hacerse cargo del financiamiento de la devolución. Va a tener un plazo que no decimos de gracia en este programa, pero sí va a contemplar el plazo necesario para que la producción salga al mercado
recupere la empresa los fondos y pueda realmente hacerse responsable del financiamiento. Eso lo vamos viendo con el proyecto y en el flujo. Entonces, este programa va contemplando, porque vamos a trabajar juntos con los emprendedores. Paulita, que es quien trabaja con el emprendedor y evalúa el proyecto, ella va a ver el flujo que tiene ese proyecto, las entradas, el tiempo de la producción y cuándo vamos a establecer que el proyecto puede empezar a hacerse responsable de los pagos. Este es probablemente, a mi criterio, uno de los puntos más importantes en cuanto a y de mayores beneficios. Justamente entender, digamos, por qué cuál es el diferencial, ¿no? De acceder, lo que vos marcabas, la diferencia con el crédito bancario. En el crédito bancario están las planillas armadas, te ponen números y es si da o no da. Acá es todo un trabajo con el emprendedor y con las SGRs, que después más adelante las va a mencionar más Inés. Justamente ese es el proyecto, la evaluación diferencial e individual de cada proyecto, de cada pyme, entendiendo las diferencias, que es lo que hace que sea, mucho más fácil para la calidad, el tipo de empresas que nosotros estamos tratando de financiar a través de este proyecto. Sí, cabe resaltar que este programa de financiamiento Vamos a la Bolsa está abierto y disponible para pymes y para equipos de emprendedores y sociedades de hecho. Es cierto que para una pyme y una sociedad de hecho, tal vez con más tiempo en el mercado, tiene otras oportunidades. Sin embargo, el programa tiene especial interés por financiar proyectos innovadores o productos innovadores y habrán condiciones que para la pyme y para esta sociedad de hecho le van a resultar muy ventajosas en este programa. No es mejor o peor que un crédito bancario, ¿sí? Lo que Paula comentaba es la diferencia. Es diferente, simplemente es otra forma de financiamiento, se financia con documentos de negocios, es otro tipo de transacción y está muy dirigido, sí, especialmente, aun cuando la pyme también tiene una gran ventaja de trabajar en este programa, está especialmente dirigido para aquellas empresas jóvenes entre 1 y 3 años que tal vez no reúnen los requisitos para entrar en una empresa, en una entidad bancaria, no reúnen los requisitos porque el sistema no tiene una evaluación para estas empresas. Nosotros en el programa Vamos a la Bolsa tenemos diseñado un sistema de evaluar empresas jóvenes o equipos de emprendedores. Otro tema que es muy importante, acá en la bolsa, cuando ustedes conozcan más acerca del financiamiento, van a ver que una de las grandes ventajas es la transparencia. No digo que en otra entidad no haya transparencia. A veces lo que nosotros entendemos y queremos mencionar como transparencia es la facilidad de poder entender cómo funciona el financiamiento. En cuanto a la bolsa, este es un mercado, es el mercado del dinero, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde hay ofertantes y demandantes. Entonces, ustedes van a poder conocer cómo se generan las tasas, por ejemplo, de la cual se van a responsabilizar, quienes se financien en su momento. No hay una tasa. Muchos me preguntan, ¿y cuál es la tasa? Esta es la tasa del mercado. Lo que sí ustedes van a conocer cómo funciona es, cuando conozcan un poco más, estos proyectos tienen una garantía que es un aval, que ya lo vamos a trabajar, que genera, una seguridad para el inversor. Hay un inversor, es la tasa que recibe el inversor más una comisión que recibe la gente de bolsa por hacer esta transacción, más una comisión por la garantía que ustedes van a tener, y la tasa a la cual se van a responsabilizar. Es muy sencillo de conocer, por tanto, a eso le llamamos transparencia. Vamos a trabajar luego en cómo se generan estos temas y cuando ya ustedes se integren al programa Vamos a la Bolsa, van a ver que todos estos puntos que parecen un misterio de cómo se trabajan las tasas, cómo funcionan las garantías, se vuelven muy sencillos. Un tema muy importante y aún desconocido que estamos trabajando mucho y que es el gran fundamento del programa es la garantía SGR, ¿sí? ¿Qué es la garantía SGR? La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al no ser una entidad financiera, no asume el riesgo directamente. Por eso es que no hay un papel de crédito donde yo firmo y establezco las condiciones y coloco un aval. Porque si yo voy a una entidad financiera, yo debo tener un aval. Así es. Igual es importante que, no sé si hemos explicado lo que es una sociedad de garantía recíproca. Estas son,
un tipo especial que está reglamentado por justamente un tipo especial de ley, que son las sociedades de garantías recíprocas. Estas sociedades, su fin principal es avalar, por eso Inés destaca que no es brindar crédito directamente como comúnmente la gente entiende, sino que lo hace a través de avalar a pymes. Por eso es importante destacar que estas sociedades tienen como el fin único, por así decirlo, de financiar, entre comillas, a través de sus avales a pymes, no a grandes empresas. La SGR es sí una sociedad de garantías recíprocas, que es una sociedad comercial, como les decía, ya tiene 20 años en el mercado, aún es desconocida por muchas pymes. 13.000 pymes trabajan acá en Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se financian en la bolsa, que conocen acerca de esta sociedad de garantías recíprocas, y muchas que todavía no la conocen, pero deben conocerla porque es la mejor amiga de las pymes jóvenes y de los equipos de emprendedores. ¿Cómo funciona una sociedad? ¿Cómo funciona el programa primero? Nuevamente, no somos una entidad financiera, nosotros no ofrecemos el crédito directo con una garantía como si fuese una entidad financiera. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires financia, pero para financiar a un equipo emprendedor o a una empresa muy joven necesita una garantía, es decir, ese proyecto debe venir garantizado, alguien debe hacerse responsable porque ese resultado que está proyectado se produzca. Por tal motivo, ¿cuál es la garantía? La garantía la da la SGR. Y el desafío del equipo emprendedor o de la pyme joven es lograr esa garantía SGR, que la va a construir con nosotros. Es decir, la SGR, la Sociedad de Garantías Recíprocas, que es una sociedad comercial, es una sociedad de aval. No es la sociedad que entrega el financiamiento, como dijo Paulita, es una sociedad de aval. De aval quiere decir, es una sociedad que hace 20 años nace este formato dentro de la misma ley, de la 24467 de las pymes, nace para apoyar a las pymes. Porque justamente uno de los problemas o de las problemáticas que tenían las pymes es no poder salir al mercado a competir con las grandes empresas, porque muchas veces carecen tal vez de las garantías para una entidad financiera. La Sociedad de Garantías Recíprocas lo que hace es un aval, decir, poner la firmita atrás. A esta pyme yo la conozco, a esta pyme yo la evalué, esta pyme es muy buena, estas personas son muy responsables, este proyecto es excelente y lo conozco hace tantos años, le pone una firma de garantía y entonces la pyme sale al mercado con mejores condiciones. Las sociedades de garantías recíprocas se formaron para trabajar y darles a las pymes mejores condiciones de crédito en el mercado. Y hoy están trabajando con nosotros en este programa. Es importante también, ¿no? Digamos, las pymes, si van solas, por ejemplo, a entidades bancarias, financieras, se las va a evaluar justamente por el riesgo que conlleva, digamos, cada pyme. Y que muestren sus estados financieros. Exactamente. Si esta pyme ya ha pasado por una sociedad de garantías recíproca y esta le ha dado un aval, digamos, ya es como el mayor respaldo que puede llegar a tener una empresa, porque, digamos, está calificada como AAA. Sí, es decir, las sociedades de garantías recíprocas para todos los trámites de crédito de las pymes en todo el sistema financiero aportan una garantía particular que hace que la pyme, como dice Paulita, crezca, tenga una calificación sobresaliente y sea excelente sujeto de crédito para cualquier entidad financiera. Que por ella misma, digamos, no podría llegar a acceder. Exactamente. Pero las sociedades de garantías recíprocas, que vamos a trabajar luego en otra entrega un poco más, realmente no son exclusivamente, son sociedades de aval, para eso se constituyeron, pero además hoy en día las SGR brindan una compañía, un acompañamiento a las pymes, a los equipos de emprendedores, donde están buscando en cooperación ampliar la oportunidad de negocio. Es decir, es una entidad que además de entregar el aval, también se encarga de fomentar el negocio, de ampliar las redes, de presentarle oportunidades. Las sociedades de garantías recíprocas trabajan muy estrechamente con las pymes y con los emprendedores. Es el pilar fundamental de Vamos a la Bolsa y necesitamos irlo trabajando y haciéndonos amigos. Vamos a comentar, siendo este pilar, el tema de las SGR, cómo una SGR le pone ese sellito o esa firmita a un proyecto de un equipo emprendedor o de una pyme joven entre 1 y 3 años. ¿Cuáles son los fundamentos? Es decir, ¿qué es lo que hace que a una SGR la convenza un buen proyecto de poner ese aval y decir, esta empresa nueva tiene apenas 2 años, yo le pongo la firma de que es un buen proyecto y la califico AAA y puede salir al mercado?
Bueno, lo que primero habíamos destacado antes es que justamente, necesitamos que el proyecto esté terminado, el producto esté terminado y que haya salido al mercado para poder construir una historia de ese periodo en el tiempo en el que justamente, cómo el mercado absorbió este producto, considerando obviamente que es una empresa industrial, porque sería lo mismo en cuanto a si es una empresa de servicios. En lo que vemos son los precios de ventas, cómo se armó la facturación, cuántas unidades se vendieron. A veces no es tan importante entender los números, en cuanto al número en sí, sino muchas veces es más importante e interesante justamente ver cómo fueron las tendencias de los costos, de los ingresos, del otro punto que lo uno justamente en cuanto a qué inversión se hizo en esta empresa o los emprendedores, tanto a su vez como de dónde salió esa inversión, para ver justamente que siempre hay una especie de relación en cuanto a lo invertido en la empresa y después obviamente los resultados que con esto se quiere obtener. Sí, principalmente todo esto que comenta Paula tiene que ver con el fundamento de la garantía SGR. ¿Qué es lo que avala una SGR? Una sociedad de garantías recíprocas, que es una sociedad de aval, no es un banco, es decir, no está buscando avalar un proyecto, respaldar un proyecto en función del patrimonio del equipo emprendedor o del nivel de activos fijos del emprendimiento de la pyme. Porque si estamos hablando de empresas jóvenes, de equipos de emprendedores que tienen 1 en 3 años, que son los primeros favorecidos con este programa, pero también las pymes que van a encontrar excelentes condiciones. La SGR lo que va a buscar consolidar o buscar ver cuál es la historia de este proyecto, va a ir más allá del patrimonio, porque si no, de cierta forma es sencillo decirle, bueno, yo te presto tanto si tú tienes tanto, me pones tu vehículo y yo te presto. Siempre es como el limitante del sistema, sí, ¿no? O sea, le prestamos al que más tiene. Sí. No es una crítica, así funciona el sistema, nosotros lo conocemos, para quien tiene ese activo fijo o ese patrimonio le es posible, pero para quien no lo tiene, ¿qué necesitamos? Necesitamos la información del proyecto, es decir, lo que la SGR va a calificar es al proyecto en sí mismo. Y en última instancia se pide una garantía real, en última instancia. Lo que vos siempre destacabas, si el negocio es bueno que o funcione, es malo, es interesante. Que sea rentable, que el negocio funcione proyectado. Ahora, como decía Paula, nosotros tenemos para fundamentar ese negocio, que el negocio funcione, que realmente tenga futuro, porque se va a avalar un negocio que tiene que producir una cantidad de ingresos determinado que permita el sustento del negocio y que además le permita al equipo emprendedor hacerse cargo de esta responsabilidad. Principalmente tenemos lo que es información histórica del proyecto. Se requiere presentar la información histórica del proyecto, esto quiere decir todo lo que Si la empresa tiene de 1 a 3 años, es una empresa joven, todo lo que hizo hasta el día que se presenta financiamiento, la producción histórica, esto quiere decir la facturación, el número de unidades. Es muy importante el número de unidades. ¿Por qué? Porque en un país o en nuestros países latinoamericanos pensar con el tema de inflación nos es difícil con un número global de facturación pensar si hubo un crecimiento. Y la SGR lo que va a calificar la historia de un proyecto en función de su crecimiento. Si tiene 2 años, si tiene 3 años, bueno, ¿cómo le fue el primer año? ¿Cómo le fue el segundo año? ¿Cómo le fue el tercer año? ¿Cuánto facturó y cuántas unidades vendió, produjo y vendió? Porque esto me da la idea clara de si el negocio viene creciendo. Hay que tener en cuenta un tema que no hablamos con anticipación. El financiamiento, mejor dicho, lo hablamos, lo voy a aclarar. El financiamiento es para ampliar producción. No podemos pagar deuda y ampliemos producción de empresas que realmente tengan potencial. No es un financiamiento para salvar una empresa y eso hay que tenerlo muy claro porque la SGR está buscando buenos negocios, ¿sí? No de ninguna forma sustituir con capital deudas. Entonces tenemos la información del proyecto, la información histórica, la producción, las unidades vendidas, la inversión inicial, es decir, qué inversión tuvo al inicio del proyecto. Se hizo con subsidios, recibió del gobierno, lo hizo con capital propio,
si es con familiares, si tengo mutuos todavía, estoy pendiente de pagarlos. Lo que siempre destacás de las agencias, de si han accedido a programas de la agencia. ¿Y cómo administró? Si accedieron a programas, como dice Paula, de la Agencia de Promoción Científica y tuvieron un ANR o un crédito o un financiamiento a tasa cero, siempre depende del proyecto que es lo que va a lograr. Esto es un aval muy importante porque sabemos que la Agencia de Promoción Científica ya analizó la propuesta, la analizó con su potencial, por tanto para nosotros ya es un aval, pero no es necesario ni exclusivamente tiene que tenerlo. Por tanto, lo importante es que me demuestre en el histórico qué fue lo que se hizo y el capital inicial, cómo se administró. A veces también es importante, ¿no?, que el propio emprendedor crea en su proyecto, entonces justamente que haya una inversión inicial por parte de ellos o de, digamos, de la familia o que haya salido a entidades financieras, demuestra como más compromiso frente a su propia idea, a su propio proyecto. Sí, y mostrar cómo se administró ese capital inicial, ¿sí? Eso es importante nuevamente para la SGR, para la confianza que debe generar ese proyecto. Está la información histórica y luego está la información proyectada. La información proyectada básicamente se basa en lo que es ingresos y los costos tomando en cuenta la historia, pudiendo proyectar un poco al futuro. Hay que tener en cuenta que es importante hacer una doble proyección. Siempre cuando se va a tomar préstamo, lo que se evalúa es, bueno, en qué medida tomar ese endeudamiento que conlleva ciertos costos me va a terminar generando una ganancia mucho mayor. Entonces, es interesante analizar la proyección con el beneficio del financiamiento y sin él. Y por supuesto, porque el punto es, nosotros necesitamos un proyecto que realmente a futuro tenga un potencial económico importante. Necesitamos ver que el proyecto sin el financiamiento continúe ese crecimiento y que el financiamiento lo fortalezca. El programa de Vamos a la Bolsa, el programa de financiamiento de la innovación, tiene como objetivo fortalecer empresas. Entonces es importante esta doble proyección. Toda la parte de proyección, una vez que el proyecto sea ingresado al programa y sea aceptado, lo va a hacer con nosotros. Así que no se preocupen y no piensen ahora cómo tengo que armar toda esta información. Todo va a recibir el asesoramiento. Lo importante es que ustedes que nos están escuchando tengan en cuenta para dónde va el programa, qué voy a necesitar presentar. Es importante para los emprendedores guardar toda la documentación de lo que vengo trabajando para tener los respaldos necesarios de lo que escribo. La documentación solicitada, ahora vamos con la documentación de los equipos o de las sociedades. Sí, más que nada, tal vez esta parte va a lo que es emprendedores que tal vez no llegaron a tener estados contables de cierto periodo, porque ya de eso es mucho, digamos, más fácil de analizar cuando ya existe estados contables en donde justamente todas esas tendencias se pueden analizar un poco mejor. En cuanto a los equipos emprendedores, lo que es importante es demostrar que hay una coherencia entre lo que muchas veces se nos dice de palabra, que esto se pueda tenga un respaldo en papel. Acá lo que miramos es qué tipo de inscripción tienen estos emprendedores. Perdón, porque obligatoriamente debe tener un registro impositivo, eso es obligatorio. Ahora, las variedades del registro nosotros la analizamos, pero obligatoriamente debe tener el registro. Sí, si es monotributista, responsable inscripto, autónomos, bueno, esto se va evaluando según cada tipo de inscripción, cada tipo de emprendedor. Acá lo que nosotros estamos tratando de solicitar es que justamente eso que se respalda por esta inscripción después se demuestre en lo que son los ingresos del emprendedor. Acá se puede observar en lo que son, por ejemplo, cuentas bancarias, bueno, lo que el emprendedor pueda demostrar que justamente lo que ha facturado existe verdaderamente. Sí, nosotros tratamos o somos flexibles en cuanto al tipo de información que recibimos. Por eso en la documentación solicitada empezamos por los equipos de emprendedores y terminamos con las pymes. Como decía Paula, lo más sencillo es pedir los 3 últimos años de estados financieros y poder evaluar. Desde ahí
principalmente cuál es la proyección de la empresa, cómo están sus números, sus utilidades, su facturación, me resulta de cierta forma mucho más sencillo. Vamos con lo más difícil, los equipos de emprendedores. El equipo de emprendedores todos los integrantes deben tener registro impositivo. Pueden ser monotributistas, pueden ser responsable inscripto, puede haber una unión de ambos, puede ser que en 3 años, por ejemplo, que tenga un proyecto, porque generalmente estos proyectos no vienen de un año, vienen de algunos años de trabajo, que en el primer año algunos integrantes sean monotributistas, en el segundo año fueron responsables inscriptos. Nosotros analizamos todas las variantes que hay en todo lo que es la información que presentan los equipos. Y que lo vamos a evaluar en conjunto, no digamos emprendedor individualmente y separado, sino todo el equipo en cuanto a que digamos es como el inicio de una empresa más grande futura, sí. ¿no? Porque además necesitamos también corroborar. Cuando ustedes presentan una planilla de Excel con la proyección de un negocio, con el histórico y la proyección de un negocio, yo en el histórico, si ustedes me dicen que facturan 500,000 pesos en un año y que he facturado 500,000 pesos en el primer año y 600,000 pesos en el segundo año, por poner un ejemplo, el registro impositivo debe ser coherente, es decir, tiene que la unión de los emprendedores en las variantes de registros impositivos me debe dar ese valor para facturar. Luego tendremos que tener en algunos casos la manifestación de ingresos del equipo emprendedor o incluso otra documentación que pueden ser cuentas bancarias, pero necesito que me demuestren si yo facturé o si el equipo emprendedor, el proyecto facturó X cantidad, debe haber respaldo muy cercano a la cantidad que se presenta como histórico. Caso contrario, sería muy sencillo armar una planilla de Excel y no sostenerla. Nosotros tenemos apertura para revisar todo lo que tenga el emprendedor. Viene acá y se siente, nos trae todos los papeles y vamos organizando la información. Pero toda información que nos presente debe tener respaldo. Bueno, también es importante que esto tal vez le va a terminar sirviendo al emprendedor por una cuestión de su propia organización y prolijidad. No es solo una cuestión para venir a este programa, sino que le va a terminar dando un plus a cómo él se organiza en su trabajo diario. Y que obviamente después le puede ser, cuanto más prolijidad tenga, va a estar más... va a ser más coherente con su propio mercado porque va a saber más lo que necesita y va a poder acceder a diferentes herramientas. Sí, porque adicional también deben considerar que la información que nosotros requerimos no es diferente a la que se requiere en otras instituciones. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, para lograr un ANR, muchas veces vienen los emprendedores con un proyecto que es posible que en alguna de las etapas, nosotros sugerimos directamente, se acerquen a la agencia porque podrían tener un subsidio, un ANR para cubrir una de las etapas, o tal vez otro de los proyectos. La información que nosotros solicitamos también se la van a requerir ellos. Entonces es importante que para los equipos de emprendedores y las empresas muy jóvenes, quienes están buscando financiamiento, deben armar mucha información. Y esta es una regla. Mientras menos garantías reales tengo, debo armar información y sostener la información que estoy presentando. Luego en las sociedades, de hecho, es el mismo requisito del caso anterior, salvo que cuenten con cartas de compromiso de los miembros o incluso estados financieros. Hay sociedades, de hecho, que tienen estados financieros y los presentas porque acordaron hacerlo de esta forma. Y en el caso de las pymes es presentar los estados financieros de los 3 últimos años y con eso hacemos la primera evaluación. Luego igual se va a pedir la proyección del negocio por el nuevo producto. Y luego tenemos, la documentación solicitada a futuro. Acá hay un tema muy interesante. Nosotros hablamos de que la SGR es la sociedad de aval que me va a poner la firmita al proyecto y va a decir, yo este proyecto lo califico AAA. Me gustó esa calificación que dijo Paula, AAA, y sale al mercado. Es decir, cualquiera lo puede financiar. Obviamente se va a financiar porque va a tener una carta de compromiso con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de financiarse con nosotros en su primera etapa, para eso está en el programa, pero luego va a poder salir al mercado y realmente tiene diferentes opciones. Es muy importante que tengan en consideración que yo les decía, el pasado, yo cómo sostengo el pasado con mis monotributos o mis declaraciones de ganancias o incluso estados bancarios, todo lo que demuestre que yo realmente produje esa cantidad de unidades, que a veces es lo más difícil de demostrar, pero muchos emprendedores tienen incluso las unidades vendidas, aunque sea con cartas,
que se facturó esa cantidad, que entró a la cuenta bancaria, incluso en el mismo emprendedor. Yo demuestro la historia. ¿Cómo hago con el futuro? Porque yo el futuro también lo tengo que demostrar. Estoy buscando un aval sobre un buen negocio. La SGR me va a decir, bueno, tú quieres producías 500 unidades y hoy me estás pidiendo que te avale para lograr un financiamiento que te lleve a producir 2.000 unidades. Debe ser algo coherente, ojo, porque si produjo 500, bueno, que produzca 1.000 o 1.500. Si me dice que va a producir 50.000, no sería coherente. Pero digamos que en una línea de producir 500 a producir 1.000 o 1.500, igual la SGR va a preguntar, ¿y esto dónde lo vas a colocar? Primero es producir 500 unidades y colocarlas es un tema. Producir y colocar 1.500 es otra. ¿Cómo garantizo que yo realmente esas unidades las voy a comercializar, las voy a colocar en el mercado? Tengo que pensar y tener en cuenta que tampoco, no sé si lo dije al inicio, el programa Vamos a la Bolsa es un programa que financia la innovación, pero financia los negocios innovadores, los negocios. No financiamos un proyecto por bueno, por malo, porque tenga mayor impacto, sino por el impacto económico del negocio, es decir, la sustentabilidad del negocio futuro. Yo tengo que demostrarla. Este es el siguiente reto, pero muchos ya lo logran porque de hecho están financiados equipos de emprendedores y empresas muy jóvenes. Yo demuestro el futuro porque si yo en el pasado, por ejemplo, tengo buenos clientes que ya han adquirido mis servicios o mis productos, un cliente grande, importante, una empresa realmente reconocida que compró 100 unidades, el equipo emprendedor o la empresa joven se tiene que acercar y tiene que consultarle, ¿ustedes me comprarían 300 unidades ahora porque voy a aumentar mi producción? Empezamos a tener papeles de negocios en los cuales hay compromisos de compra futura que muchas veces se generan y nos los traen los emprendedores. Incluso tenemos muchas veces compromisos de compra en el exterior para exportaciones, para ciertos productos. Estos papeles de negocios de cierta forma empiezan a garantizar esa operación futura. Entonces yo empiezo a sostener el pasado que estoy presentando y el futuro también. Eso es muy importante y hay muchas opciones. Cada negocio, y eso lo analizan con nosotros, con Paulita, nos sentamos y analizamos. Cada negocio tiene una diversidad de oportunidades de documentos de negocios. Luego hay que ver los clientes, por ejemplo. Cuando una empresa muy jovencita o un emprendimiento tiene grandes clientes, que muchas veces sucede, realmente productos que salen al mercado con excelentes clientes, ese ya es un aval, tener muy buenos clientes. Hay muchas formas de avales que la SGR va a realmente a tomar en consideración. A veces justamente son los grandes clientes los que le exigen cierta calidad, que por ejemplo el otro día me comentaban que habían ido a visitar desde una empresa grande a visitar la planta y le hacían control de calidad. Bueno, eso ya justamente es el aval, uno de los avales que vos ya misma estabas comentando, ¿no? Acá se construye el aval, es decir, el proceso por el cual cada emprendedor o cada empresa joven va a transitar en el programa Vamos a la Bolsa, una vez que se apruebe el proyecto, que es la primera etapa, nosotros aprobamos el proyecto, es decir, Paula lo va a revisar, que el proyecto sea válido, que realmente pueda ingresar en el programa y que tenga la opción del financiamiento. Y un dato que les quiero dar, del año anterior, de todas las propuestas que ingresaron al programa Vamos a la Bolsa, de todos los proyectos que dentro del programa aprobamos para entrar en el proceso de financiamiento y de todos los que iniciaron el proceso de financiamiento, porque muchas veces por A o B motivo una empresa o un equipo emprendedor se puede retirar del proceso de financiamiento, pero todas las que continuaron, todos aprobaron. No hubo una empresa que, realizado el proceso acompañado por nosotros con la SGR de garantía, no se haya financiado, se financian todas. Hay un camino que recorrer que más o menos va a durar, después lo vamos a ver en una placa al final, unos meses, dependiendo del nivel de madurez de cada negocio y dependiendo del tiempo que también cada una de las empresas jóvenes o de los equipos emprendedores decidan invertir en organizar esta información. Eso es importante que lo destaques porque mucha gente viene, por ejemplo, y dice, yo necesito financiarme ya para el mes que viene, necesito... Bueno, hay que entender que más allá de nuestra buena voluntad, es un sistema que lleva, digamos, su preparación, que hay que tener en cuenta cuán preparado también está el emprendedor o la pyme, porque obviamente cuanto más papeles al día, más prolijidad, más trabajo en su propia información tenga, va a ser mucho más fácil que el proceso se acorte, pero no es que tampoco es de un día al otro y hay que venir cuando ya las papas se están quemando. Bueno, ¿no? Porque justamente tampoco el programa respalda en esa instancia. Siempre recuerden que es un programa de fortalecimiento y entre los beneficios de financiarse en la Bolsa de Comercio, con este programa entre la Bolsa y el Foro de Ciencia y Tecnología, el beneficio va más allá del financiamiento, que si bien
también lo reciben y es un financiamiento que difícilmente lo encuentra una empresa joven, un equipo emprendedor en una entidad financiera, pero no es solo el tema financiero, realmente tiene una cantidad de beneficios, el aliarse con una SGR, el cuidado y la compañía que va a tener con la SGR, las oportunidades de negocio que va a tener dentro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es un programa global de fortalecimiento a las pymes y a las pequeñas empresas o a las empresas jóvenes, decimos nosotros. Un punto importante, y ya vamos cerrando, que es el tiempo que se requiere para el financiamiento, que algo hablamos. Muchos están preocupados o nos dicen, no porque esté realmente la empresa en alguna situación difícil, sino porque todos los emprendedores quieren empezar, quieren tener capital y empezar a producir y empezar a comercializar. Bueno, el tiempo depende de el nivel de madurez del proyecto. Nosotros tenemos 3 niveles, hemos clasificado los proyectos en 3 niveles. El primer nivel es una pyme con un proyecto innovador, que puede ser un nuevo producto, un nuevo proceso o algún tema de modernización tecnológica. Digamos que son al tener 3 balances, yo no necesito solicitar tanta información de sustento. Yo con información financiera, sí, todo más o menos anda bien y la calificamos, va a salir mucho más rápido, puede salir en días. Esto es una realidad para lo que son las pymes, ¿sí? En días, semanas, sale rápidamente porque tenemos toda la información. El nivel 2 es el nivel de los emprendimientos en marcha o las empresas jóvenes de 1 a 3 años, donde tenemos que construir la información. Si nosotros tenemos que construir, depende mucho de ustedes esa construcción, el tiempo que ustedes tarden en sostener el pasado y el futuro. Nosotros acompañamos, vemos cada negocio y pensamos, bueno, puede ser esto, puede ser, tienes este papel, tienes este otro papel. Esa construcción depende mucho de los emprendedores y de las empresas jóvenes y el tiempo va a tener que ver con esto. El día jueves vamos a tener de invitada a una persona que ya lo tuvimos de un equipo emprendedor que se financió el año pasado, que va a comentar, se presentó el año pasado, se financió este año, que es una empresa muy joven y va a comentar cuál fue su proceso, el camino que recorrió, el tiempo que le dedicaron y todos los beneficios que obtienen en el programa Vamos a la Bolsa. El nivel 3 es para los proyectos que todavía no están concluidos. Y aún cuando nosotros dijimos al inicio que solo los proyectos terminados pueden ingresar en el programa Vamos a la Bolsa, si ustedes me están escuchando y dicen, bueno, pero yo todavía estoy en la agencia o no terminé el producto, también puede empezar. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted empiece a ordenar la información, ordenar el pasado y ordenar el futuro. Cuando salga al mercado, si lo tiene todo ordenado, entra en el nivel de una pyme. Es mucho más rápido empezar a financiarse. Financiarse en la Bolsa de Comercio, en el programa Vamos a la Bolsa, con el Foro de Ciencia y Tecnología, realmente es una ventaja, es un beneficio para el fortalecimiento de las empresas. Consideren más allá del financiamiento recibido. Esto es lo que es el programa Vamos a la Bolsa 2015. Tenemos la experiencia del año anterior que fue muy buena. Realmente vamos perfilando, afilando el lápiz en ciertas formas o metodologías que tenemos de análisis. Los invitamos a que participen, a que nos envíen las propuestas. Comentanos, Inés, a dónde podemos mandar un correo o dónde podemos llamar para que justamente se saquen todas las dudas, ¿no? Tenemos en la pantalla, pueden escribirnos a financiamos@foroCITP.org.ar. Principalmente cuando nos escriban, envíennos 5 líneas acerca del proyecto, no más de 5 líneas. Lo primero que hace el programa es ver si el proyecto califica. Si el proyecto califica, entonces empezaremos con el proceso donde hay que llenar los formularios, pero tratamos de evitar esto hasta no estar seguros que el proyecto realmente califica, y esto en beneficio de ustedes y por supuesto también en beneficio del tiempo del programa. ¿Y por teléfono? ¿Por teléfono? Nos pueden contactar también. Pueden contactar por teléfono, pero no traje los teléfonos, así que ahora lo pasamos más tardecito cuando tengamos el video editado por Quiqueto, entonces van a ver todos los teléfonos donde pueden contactarnos. Pero bueno, y siempre también teníamos la página, mail. ¿no, Inés? En donde pueden ver, digamos, las condiciones. Sí, ahora estamos en la construcción de la nueva página. El armado. Pueden ver en la página de www.forocitp.org, ahí se habla del programa, de lo que es el mercado de capitales. Poco a poco van a tener más información. Al término de esta conferencia van a recibir ustedes los datos de dónde pueden bajar la charla de hoy, bajar incluso la presentación. Y bueno, que se anímense a presentarse al programa Vamos a la Bolsa. Las consultas que tienen, háganoslas llegar. Con gusto las vamos a responder, pero sobre todo decídanse a trabajar en el camino al financiamiento porque es posible, es una muy buena oportunidad. Así es. Los saludamos finalmente. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Hasta luego.